Hola, somos de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, maestrantes en Enfermería de Cuidados Críticos. Este módulo pertenece a monitoreo y cuidados respiratorios. A continuación vamos a hablar sobre el destete respiratorio. Somos el grupo número 1 y estamos conformados por Moyano Alejandra, Ortiz Cintia, Proaño Evelyn, Prado Silvana, Pachacama Carmen, Guamán Verónica y Tupiza María Fernanda. Vamos a comenzar hablando sobre las maniobras de reclutamiento alveolar. ¿Qué es el reclutamiento alveolar? Se define como la expansión de áreas pulmonares previamente colapsadas mediante un intercambio breve y controlado de la presión extrapulmonar. Este está dirigido a crear y mantener una situación libre de colapso con el fin de aumentar el volumen al final de la expiración y mejorar así el intercambio gaseoso. El reclutamiento alveolar, por tanto, tiene dos componentes fundamentales: el nivel de presión aplicado y el tiempo durante el que se mantiene. ¿Cómo se hace el reclutamiento alveolar? La técnica empleada para realizar el reclutamiento alveolar y los resultados derivados de su aplicación son muy heterogéneos. Se pueden emplear tantos modos de ventilación de mecánica convencional como otras alternativas, tanto en la modalidad como en el momento y tiempo en el que se aplican. A continuación tenemos un cuadro con las técnicas empleadas para realizar el reclutamiento alveolar y los resultados derivados de su aplicación. Lo que vemos aquí, según cada autor que ha utilizado diferentes técnicas de reclutamiento, vamos a tomar el primer ejemplo, que es Amato, que en la técnica de reclutamiento la hizo dentro de esta estrategia protectora, hizo maniobras de reclutamiento con un CPAP de 35 a 40 centímetros de agua durante 40 segundos. El momento en el que realizó el reclutamiento fue frecuentemente al inicio del protocolo y después de desconexiones del respirador, máximo una maniobra al día, obteniendo como resultado principal el descenso de la mortalidad en el grupo de ventilación protectora y una mayor tasa de destete, sin ningún efecto secundario. También tenemos a Lapinski, que utilizó una técnica de 30 a 45 centímetros de agua durante 20 segundos. El momento de reclutamiento no lo especifica, obteniendo como resultado un aumento de oxigenación de forma breve, sin ningún efecto significativo. También tenemos a Grasso, que realizó una técnica de reclutamiento de 40 centímetros de agua con un CPAP de 40 segundos. El momento de reclutamiento no es especificado, obteniendo como resultado principal el mejoramiento de la oxigenación solo en pacientes con síndrome respiratorio agudo en fase precoz y sin afección de la pared torácica, además de una mejoría leve de la saturación de forma muy breve. Como efecto secundario tenemos el descenso de la presión arterial media y el gasto cardíaco en los no respondedores. Modalidades de la ventilación convencional pueden separarse en 4 grandes grupos. Tenemos la CPAP mantenida, suspiros, suspiro prolongado, ventilación en presión control. La CPAP mantenida es la combinación más común. Esta es la aplicación de 40 centímetros de agua durante 40 segundos. Durante este tiempo se debe dejar 0 centímetros de agua a la presión de soporte para evitar un barotrauma. Esta es la técnica más empleada. También tenemos la de suspiros, que se trata de un aumento de volumen corriente o PIP durante una o varias respiraciones, ajustándolos para alcanzar una presión meseta específica. El suspiro prolongado, este considera la interacción entre la presión y el tiempo. Esta se trata de un aumento progresivo de la PIP junto con disminución del volumen tidal durante un tiempo más prolongado. La ventilación en presión control. Esta ocurre manteniendo un delta de presión habitualmente en 15 centímetros de agua que garantiza un volumen corriente con incrementos progresivos de PIP.
Además de las técnicas mencionadas, tenemos otras técnicas como la ventilación de alta frecuencia. Esta da lugar a presiones medias en la vía aérea más elevada. También la ventilación líquida. Es el relleno parcial de los pulmones con perfluorocarbono que dará lugar al reclutamiento progresivo del parénquima. La ventilación en decúbito prono. De decúbito prono varía la distribución de gradiente de la presión transpulmonar y da lugar a un llenado alveolar más homogéneo. Variabilidad de respuesta a las maniobras de reclutamiento. La respuesta de reclutamiento alveolar es variable en función de diversos factores individuales del paciente y de las características del síndrome respiratorio agudo. Tenemos el tiempo de evolución. Sería eficaz reclutar en una fase precoz de la lesión pulmonar. Además, la postura del enfermo tiene gran influencia en la respuesta, siendo mejor en decúbito prono. La capacidad de la expansión de la caja torácica. No eran eficaces en aquellos pacientes con limitación para la expansión de la caja torácica. Las maniobras de reclutamiento alveolar están indicados en hipoxemia severa como medida de rescate, por lo que habitualmente se trata de pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. Las maniobras de reclutamiento pueden ser beneficiosas para abrir áreas de atelectasias relacionadas con la anestesia, especialmente en pacientes obesos y durante el posoperatorio, inmediato de algunas intervenciones quirúrgicas con alto riesgo de complicaciones respiratorias. Tenemos algunos efectos secundarios, como es la hipotensión y la desaturación, la disminución del gasto cardíaco, del volumen sistólico y de la precarga, junto con un aumento de la frecuencia cardíaca. Además tenemos barotrauma, arritmias, hipoventilación y acidosis. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la ventilación de alta frecuencia oscilatoria. La teoría del funcionamiento de la ventilación de alta frecuencia oscilatoria se basa en la estrategia de pulmón abierto y volumen tidal bajo. Cuando el pulmón es reclutable, la presión media de la vía aérea constante generada por el oscilador previene el colapso alveolar observado cuando la presión de la vía aérea es un ventilador convencional, ya que éste cae por debajo del umbral de PIP que mantiene la mayoría del pulmón abierto, conocida en la literatura como all PIP. La BAFO entrega frecuencias elevadas, habitualmente de 240 a 900 ciclos por minuto, de pequeños volúmenes corrientes. Estos volúmenes en ocasiones resultan ser menores al espacio muerto anatómico. El flujo oscilatorio rápido es creado por un dispositivo similar al altavoz de sonidos graves de un equipo estéreo aplicado a un circuito de presión continua positiva de la vía aérea. Como se muestra en la imagen, este es el dispositivo que se utiliza en la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, en donde el esquema simplificado del ventilador oscilatorio de alta frecuencia comprende fundamentalmente un flujo inspiratorio alto contra una válvula expiratoria que mantiene la presión positiva continua en la vía aérea, al que se agrega un oscilador que genera rápidas oscilaciones en el sistema. Tenemos indicaciones de la ventilación de alta frecuencia oscilatoria en adultos. La ventilación de alta frecuencia oscilatoria es un método alternativo de ventilación mecánica que se utiliza como terapia de rescate, es decir, que en pacientes críticos con falla respiratoria grave y en quienes no se consigue alcanzar los objetivos de oxigenación o de pH, utilizando estrategias convencionales de protección pulmonar. También en enfermedad pulmonar hipoxémica aguda grave provocada por cualquier causa, por ejemplo, ya sea infecciosa, inhalatoria o un síndrome de distrés respiratorio agudo, un barotrauma pulmonar severo como neumotoras, neumoperitoneo o un neumomediastino, un síndrome de fístula broncopleural con escape aéreo pulmonar masivo y acidosis respiratoria en enfermedad pulmonar aguda.
Se considera que las contraindicaciones relativas son la presión intracraneal elevada, la inestabilidad hemodinámica y la elevada resistencia de la vía aérea. También tenemos la preparación del paciente antes de iniciar la ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Antes de iniciar la BAFO en los pacientes es necesario aspirar su vía aérea. Si se ha considerado una broncoscopía, también para evaluar la presencia de infecciones oportunistas, esta se debe realizar antes de iniciar la ventilación. Esto también permitirá la visualización directa de la vía aérea para documentar el grado de permeabilidad del tubo endotraqueal. El estrechamiento de la luz o la obstrucción del tubo endotraqueal por tapones mucosos o coágulos pueden impedir la adecuada transmisión de la onda oscilatoria y dificultar la ventilación del paciente. También se debe realizar una profundización de la sedación y la analgesia mientras el paciente todavía está en ventilación convencional y asociar el bloqueo neuromuscular. También se debe reevaluar el estado del volumen intravascular del paciente teniendo en cuenta la mayor presión media de la vía aérea, que se utilizará inicialmente en la BAFO. Habitualmente esta se da de 30 a 34 centímetros de agua para evitar la eventual hipotensión secundaria a la elevación de la presión intratorácica en presencia de la hipovolemia. La posición del paciente. Los pacientes hemodinámicamente estables se colocan generalmente con la cabecera de la cama elevada entre 30 y 45 grados. Se debe tener cuidado con la posición de la cabecera y del cuello del paciente para garantizar una continuidad lineal sin doblez entre el tubo endotraqueal y el circuito del oscilador. La profilaxis de trombosis venosa profunda. En los pacientes en BAFO están profundamente sedados y paralizados durante la fase inicial de su enfermedad. La falta de movilidad expone a estos pacientes a un riesgo mayor de tromboembolismo. También la ecografía Doppler puede ser de utilidad para identificar de manera precoz la trombosis venosa en las extremidades inferiores. Problemas frecuentes durante la ventilación de alta frecuencia oscilatoria y su resolución. Tenemos 3 problemas que son más frecuentes, como es la hipotensión, el neumotórax y la acidosis respiratoria. Dentro de la hipotensión, en ocasiones los pacientes desarrollan hipotensión poco después de la transferencia a BAFO o a otras estrategias que usen la presión de la ventilación elevada. Cuando el paciente está hipotenso, en general se administran una serie de bolos de volumen. Por ejemplo, se puede administrar bolos de 500 ml de solución salina normal o glóbulos rojos si existe anemia importante. Dentro del neumotórax es importante señalar que el neumotórax durante alveolar y que el paciente solo puede desarrollar hipotensión progresiva y desaturación. La amplitud puede estar aumentada significativamente, por lo que es necesario un grado de entrenamiento del personal para su sospecha y confirmación precoz. Si el tiempo lo permite, se puede tomar una radiografía de tórax portátil inmediata. Dentro de la acidosis respiratoria tenemos que la ventilación en la BAFO tiende a usar volúmenes corrientes cercanos al espacio muerto e incluso menores, lo cual puede producir hipercapnia. En los pacientes que son sometidos a BAFO, el mantenimiento de niveles controlados de CO2 con un pH mayor a 7.25 puede no ser fácil, por lo que es necesario evaluar la ventilación y los gases en sangre arterial de manera rutinaria para evitar aumentos incontrolados de la PCO2. Vamos a hablar de la aerosolterapia durante la ventilación mecánica. La aerosolterapia durante la ventilación mecánica, el tracto respiratorio superior es el responsable del estado de los gases que inspiramos, que comprenden calor, humidificación y filtración, con el fin de entrega en las vías respiratorias inferiores, un gas caliente de 32 grados, una humedad del 95% de humedad relativa y en lo posible libre de partículas y microorganismos.
Entonces, lo que se puede definir con un aerosol es como un sistema de partículas líquidas o sólidas del diámetro suficientemente pequeño para mantenerse estables como una suspensión en el aire. La mayoría de aerosoles contienen un amplio rango de tamaño de partículas. Los aerosoles existen alrededor de nosotros como polen, polvo, húmedo, neblina y virus. El aerosol o nebulización más importante en la práctica médica es el agua, la solución salina, seguida de los medicamentos líquidos. Por lo tanto, son partículas de agua o medicamentos de estado líquido suspendidos en un gas. Tenemos lo que es las ventajas de la aerosolterapia. Administración directa del fármaco al lugar de acción, epitelio bronquial y alveolar, directo al pulmón. Tenemos también otra ventaja que es inicio rápido de acción, acceso rápido a la circulación sistémica. Usa menores dosis de administración sistémica para lograr efectos deseados. Minimiza los efectos sistémicos adversos. Tenemos el probable lugar de depósito del aerosol en relación al tamaño de la partícula. Entre 100 y 5 micras se quedan en la nariz. De 2 a 5 micras se depositan en las vías periféricas. De 1 y 2 micras llegan a lo que es alvéolos. De 1 a 0,25 micras son muy estables y tienen un mínimo depósito. Y las de 0,25 micras se depositan en los alvéolos. En este cuadro tenemos aerosoles en el paciente que está en ventilación mecánica. Tenemos lo que es el ventilador, el modo ventilatorio, el volumen tidal, la frecuencia respiratoria, la forma de la onda inspiratoria, la duración del ciclo respiratorio. Tenemos lo que son los dispositivos MDI, el tipo de espaciador o adaptador, posición en el circuito, tipo de MDI utilizado, momento del disparo del MDI. Tenemos otro factor, lo que es el medicamento, dosis de formulación, tamaño y masa de la partícula, el sitio blanco de la entrega, duración de la acción. Tenemos lo que es el dispositivo nebulizador, el tipo de nebulizador, posición en el circuito, volumen de llenado, flujo de gas, ciclado, inspiración o continua, duración de la nebulización. Tenemos lo que es el paciente, otro factor, severidad y mecanismo de la obstrucción, presencia de hiperinsuflación dinámica, sincronía del paciente con el ventilador y mecanismo de obstrucción de la vía aérea. Tenemos aquí definiciones de humidificadores y lo que es la nariz artificial. Humidificadores son aparatos como el calentador y un termostato que calientan el agua que sirven para que se evapore. Forman parte de los ventiladores mecánicos. El humidificador aporta agua en estado gaseoso. Los humidificadores producen vapor y no transportan microorganismos, pero los nebulizadores sí lo transportan en vehículos llamados partículas de aerosol. Tenemos lo que es la nariz artificial, que son artefactos para humidificar, también llamados humidificadores desechables, humidificadores pasivos, intercambiadores de la humedad y calor, HIM. Su función es semejante a la de la nariz humana, que funciona pasivamente y recoge la humedad y el calor durante la expiración para devolverlos con la siguiente inspiración. Colectan el calor y la humedad de los gases expirados pasivamente, con lo que calientan e hidratan los gases de la siguiente inspiración. Vamos a ver lo que son los dispositivos de la aerosolterapia. En primero tenemos el inhalador de dosis medida, MDI, que son dispositivos que contienen drogas disueltas
o en suspensión junto a una mezcla de propelentes y agentes dispersantes. Estos envases o canister tienen una válvula que se inserta en los conectores o espaciadores a través de los que se realiza un disparo. En cada disparo se libera una dosis que es la misma magnitud de dosis medida, con cada tamaño de partículas de 3 a 6 micrones para lograr una mezcla más homogénea de los componentes. Es necesario agitar el envase y mantener a temperatura corporal. La técnica para utilizar el MDI en la ventilación, como primer punto tenemos lo que es aspirar secreciones de la vía aérea, agitar el MDI y mantenerlo a la temperatura de la mano, colocar el MDI en la cámara espaciadora, ubicarla entre la conexión en Y y la rama inspiratoria, retirar el HME, no desconectar el humidificador activo. En quinto punto tenemos, si es posible, programar el volumen total mayor a 500 ml y un flujo menor a 6 litros por minuto. Punto 6, coordinar el disparo para el comienzo de la inspiración. Punto 7, esperar por lo menos 15 segundos entre cada disparo, administrar la dosis total. 8, reconectar el HME y volver a la programación original. En este cuadro podemos ver lo que es un dispositivo MDI. Cuando se une a un filtro HME para humidificar durante la ventilación mecánica, el filtro atrapa las partículas del aerosol. El dispositivo está diseñado para permitir administrar el aerosol sin desconectar el circuito para remover el filtro HME. El aerosol puede administrarse a través de un circuito alternativo sin pasar por el HME. Después que la administración del aerosol termina, girar el selector en sentido contrario retorna al circuito en posición original. Tenemos otro dispositivo que son los nebulizadores JET. Los nebulizadores JET o neumáticos utilizan una fuente de gas comprimido que atraviesa un orificio a alta velocidad y mediante el efecto Venturi arrastra las partículas produciendo un aerosol. En la ventilación mecánica, la fuente de gas que acciona el nebulizador puede generarse en el respirador con todos los gases de la pared. Tanto la presión de la fuente de gas como el flujo del mismo pueden determinar el tamaño de las partículas que van a ser menores o mayor flujo empleado. Utilizando un flujo de 10 litros por minuto, se encontró un mayor porcentaje de partículas de 1 a 5 micrones. Tenemos la técnica para realizar las nebulizaciones en la ventilación mecánica. Punto 1, aspirar las secreciones de la vía aérea. En 2, tenemos asegurar un volumen de llenado del nebulizador de 4 a 6 ml. 3, colocar el nebulizador por lo menos a 30 centímetros de la conexión en Y. Retirar el HME, no desconectar el humidificador activo. 5, apagado del flujo continuo durante la nebulización. 6, si se usa una fuente externa, asegurar un flujo de 6 a 8 litros minuto. 7, si es posible, programar un volumen total mayor a 500 ml y un flujo menor a 60 por minuto. Si fue empleado un flujo adicional, ajustar las alarmas del ventilador. Al finalizar la nebulización, retirar el nebulizador, lavarlo con agua estéril y secarlo. Y reconectar el HMI y volver a la programación original. En la figura vemos lo que es un nebulizador. La colocación del dispositivo debe ser en posición vertical para que el medicamento alcance la vía aérea. Sin embargo, existen otras marcas que permiten que el dispositivo pueda estar en diferentes posiciones sin afectar su efectividad.
Otro dispositivo tenemos lo que es el nebulizador ultrasónico. Este nebulizador genera partículas entre 0,5 y 10 micrones con una media de 3 micrones. Se encuentra un elemento piezoeléctrico en el fondo de un recipiente de agua que produce frecuencias ultrasónicas que transmiten el movimiento vibratorio a otro contenedor, en donde se encuentra el medicamento que es convertido en pequeñas ondas que vuelan. Esta nebulización se debe inspirar lentamente por la boca durante 5 a 15 minutos. Se pueden intercalar con el circuito del ventilador. Se debe evitar que se quede en el vacío el recipiente cuando se termina la sesión porque puede generar calor que los puede dañar. El micrófono. Hiperinflación dinámica. El asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, la EPOC, representan una importante causa de morbilidad, invalidez y mortalidad a nivel mundial. El principal objetivo de la ventilación mecánica en pacientes con EPOC y asma es proporcionar una mejoría en el intercambio gaseoso. También se debe tomar en cuenta que aquí van intervenidas patologías como es el asma, el enfisema, bronquitis crónica. La ventilación mecánica en pacientes con EPOC y asma es proporcionar una mejoría en el intercambio gaseoso, así como el suficiente descanso para la musculatura respiratoria tras un periodo de agotamiento. El vaciamiento alveolar en EPOC. Como podemos ver en este gráfico, en la EPOC el flujo aéreo está limitado por los alveolos, pierde de retraso elástico, la estructura del sostén están disminuidas y las pequeñas vías aéreas están reducidas de calibre. Como podemos ver en ese gráfico está el bronquiol, donde va a ingresar el volumen del aire, todo va a ingresar, pero al momento de salir va a quedarse un restante en el alveolo, porque las vías aéreas están reducidas y no sale completamente el aire. La EPOC avanzada tiene dos alteraciones morfológicas. Estas están caracterizadas, primero, por el daño bronquiolar y el enfisema. Estas dos patologías se combinan en grados distintos, produciendo limitación crónica del flujo de aire. Estas limitaciones se generan principalmente por dos cosas. La primera, el aumento de la resistencia de las vías aéreas pequeñas, la disminución de la tracción que normalmente ejerce el tejido elástico pulmonar sobre las paredes de los bronquiolos debido al enfisema, que es responsable de su colapso expiratorio precoz. La limitación crónica del flujo de aire. Aquí vamos a ver que el enfisema va a disminuir una retracción elástica y el daño pulmonar va a aumentar una resistencia de las vías aéreas. Uniendo estas dos, el enfisema y el daño bronquiolar, va a haber una limitación del flujo expiratorio y esto va a producir una hiperinflación pulmonar dinámica. Todo esto va a aumentar la resistencia de las vías aéreas pequeñas. Esto va a ser secundario a la inflación de la mucosa y fibrosis peribronquiolar. La hiperinflación dinámica es el aumento de la resistencia al flujo aéreo. Esto va a ser prolongado en el momento de la expiración. Esto va a acarrear dos consecuencias. La primera, el aumento de la tracción elástica sobre las vías aéreas. Esta las va a ayudar y se van a dilatar. Dos, aumento de la presión alveolar al final de la inspiración, lo que tiende a incrementar el flujo de expiración.
La hiperinflación pulmonar puede ser vista como una compensación. Esto va a producir varios fenómenos adversos. Entre los principales tenemos, va a haber un aumento del trabajo respiratorio, va a haber una disminución de la fuerza de los músculos inspiratorios y un incremento de la resistencia vascular pulmonar. Aquí vamos a ver conceptos, lo que es la autopip y la hiperinflación dinámica. La autopip, a diferencia entre la presión alveolar y la presión de la vía aérea al final de la expiración, como consecuencia tenemos la autopip, esta va a persistir el flujo de aire al final del ciclo expiratorio, ya que hay un gradiente de presión entre el alveolo y las vías aéreas centrales. La hiperinflación dinámica es la imposibilidad del pulmón para retornar a la capacidad residual funcional, o sea, cuando el pulmón está en posición de reposo, antes de iniciar la siguiente inspiración. La hiperinflación dinámica. La hiperinflación dinámica es un evento clínico que frecuentemente no es reconocido, que se asocia con la PIP intrínseca o autopip. Dicho de otra forma, la autopip se puede entender como la presión de retroceso elástico al final de la expiración. Esto va a ser ocasionada por un incompleto vaciamiento pulmonar. La autopip o atrapamiento aéreo. Esta elevación del volumen pulmonar en reposo al final de la expiración por encima de lo normal es llamada hiperinflación dinámica y está acompañada de un neta de la presión de intrínseca. El efecto de la autopip puede ser observada prácticamente en cualquier circunstancia que imponga una elevada demanda ventilatoria, incluso en personas sin obstrucción grave del flujo de aire. En este gráfico podemos observar lo que es la autopip o atrapamiento aéreo. Como podemos ver en este gráfico, siempre que el vaciamiento del alveolo es insuficiente durante la expiración, como ocurre cuando la frecuencia respiratoria es rápida, como podemos ver en esa curva, la frecuencia respiratoria es rápida. Esto va a ocasionar en personas con vía aérea normal o con personas con obstrucción de la vía aérea. El alveolo y el pulmón podrían estar sobredistendidos al final de la inspiración. Ya, en el siguiente gráfico, la autopip más hiperinflación dinámica, más limitación al flujo aéreo. Como podemos ver en este gráfico, es un gráfico de flujo-tiempo en el cual comienza el inicio de la inspiración, la meseta, y comienza el proceso de la expiración, pero aquí en el proceso de la expiración no llega al cero, sino va a darse antes, donde hay un atrapamiento o la autopip. Como podemos ver, cuando la línea está recta es cuando un paciente está normal, pero cuando la línea se entrecorta, ahí hay una hiperinflación dinámica. Ya. A continuación, las alteraciones de la mecánica respiratoria derivadas de la hiperinflación pulmonar. Como podemos observar, ahí tenemos dos gráficos. El primero va a ser en una persona sana. La elasticidad de la caja torácica y la del pulmón ejercen su tracción en sentido contrario, por lo que al iniciar la expiración solo debe vencer la elasticidad del pulmón. Como podemos ver, ahí el pulmón es elástico y está normal. En el segundo gráfico, en cambio, en el paciente con EPOC, la caja torácica y el pulmón ejercen su tracción elástica en el mismo sentido, lo que significa que para iniciar la inspiración el paciente debe vencer la elasticidad de ambas cajas torácicas. Asimismo, el diafragma se encuentra acortado y aplanado debido al aumento de la frecuencia respiratoria. Efecto sobre los músculos inspiratorios.
Aquí vamos a tener 4 efectos. El primero, las fibras del diafragma se van a cortar. Segundo, la reducción de la zona de oposición de la porción costal del diafragma con la caja torácica. Esto va a determinar una menor expansión de la porción inferior del tórax durante la inspiración. Tercero, va a haber una retracción de la porción lateral e inferior de la caja torácica durante la inspiración. Este es el signo de Hover. Cuarto, la limitación del flujo expiratorio durante la respiración tranquila y la hiperinflación pulmonar dinámica. Esto va a determinar que el volumen al final de la expiración se sitúe sobre el volumen de relajación del sistema respiratorio. Las causas de hiperinflación pulmonar dinámica. Aquí vamos a tener 3 causas. Entre las principales tenemos la elevación de la PIB intrínseca o autoPIB. 2. Elevación de la presión meseta. Esto va a reflejar una elevación de la presión neta del retroceso estático del sistema respiratorio al final de la inspiración. Y 3. Va a haber una elevación del volumen al final de la inspiración. El volumen de un atrapamiento aéreo en los pulmones es la diferencia entre la capacidad residual funcional y el volumen de relajación pulmonar. Ya, entre los efectos adversos tenemos que va a haber una interacción cardiopulmonar. Esta íntimamente va a estar ligado al de hiperinflación dinámica. La hiperinflación aumenta la presión intratorácica positiva, acentuando el descenso del retroceso venoso y la precarga de ambos ventrículos, con lo que aumenta la resistencia vasculares pulmonares y por lo tanto la poscarga del ventrículo derecho. La hipotensión es el efecto más común de la disminución de la precarga y se acentúa con la hipovolemia, según la descripción de casos de disociación electromagnética. Y por último tenemos la presión intratorácica que se transmite parcialmente a la circulación, por la que influyen los valores medidos de la presión venosa central y la presión del enclavamiento. Aquí tenemos las estrategias ventilatorias para evitar atrapamiento de aire. Esto se va a basar en 4 principios. Entre estos tenemos cuando nosotros programemos el ventilador mecánico, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La frecuencia respiratoria debe estar relativamente baja. Segundo, el volumen tidal va a estar relativamente bajo. Tercero, el ajuste de la velocidad y el patrón de flujo inspiratorio de tal forma que permita maximizar la duración del periodo expiratorio. Y cuarto, no aplicación de autoPIB, el atrapamiento del alveolo. La prolongación del tiempo expiratorio se puede lograr mediante la disminución de la frecuencia y el volumen tidal y el incremento del flujo inspiratorio o de la relación inspiración-expiración. Entonces aquí cuando uno le programa el ventilador, tenemos que tener en cuenta que la frecuencia y el volumen tidal tiene que ser lo más bajo posible. Tenemos las estrategias ventilatorias y las estrategias no ventilatorias. Entre las no ventilatorias es que depende del paciente y no del ventilador. Ahí tenemos primero que tiene que haber una adecuada pseudoanalgesia, tiene que haber broncodilatación y relajación neuromuscular. Entre las estrategias ventilatorias tenemos un adecuado diámetro del tubo endotraqueal, la frecuencia respiratoria, volumen corriente otidal, relación inspiración y expiración, flujo, presión pico y presión meseta, la PIB y la ventilación no invasiva.
Seguimos con el siguiente tema, que es la desconexión de la ventilación mecánica. Dentro de lo que es la desconexión de la ventilación mecánica tenemos, o se le define que es más, no es más que el destete o desconexión gradual de la ventilación mecánica. A este se le conoce como destete o weaning. Aquí el paciente va asumiendo gradualmente la respiración espontánea. Es decir, aquí vamos a hacer una disminución de la cantidad del soporte ventilatorio. Va a depender mucho del tiempo que estuvo el paciente en ventilación mecánica. Es decir, si el soporte ventilatorio fue durante poco tiempo, va a haber una dificultad muy poca para la desconexión. Pero si fuera de lo contrario, si fue que el paciente estuvo un largo tiempo dependiendo de este soporte ventilatorio, su recuperación va a ser un poco más difícil. La desconexión va a suponer entre el 40 y el 50% del tiempo total de la ventilación mecánica, como les decía, del tiempo que permaneció el paciente con la ventilación mecánica. Dentro de lo que es la prueba de capacidad respiratoria espontánea, tenemos una prueba que se la realiza con apoyo de el soporte a 7 centímetros de agua o con ayuda de un tubo en T. Esta prueba se la va a realizar por 30 minutos y aquí vamos a valorar ciertos parámetros. Dentro de ellos tenemos vamos a valorar el estado de conciencia, que el paciente esté hemodinámicamente estable. Vamos a ver que no haya dificultad respiratoria, es decir, que tenga una buena mecánica respiratoria y una adecuada ventilación, es decir, que dentro de los parámetros de la ventilación mecánica sean parámetros mínimos. Ya, la ventilación mecánica es un proceso que se lleva a cabo sin mayores dificultades en la gran mayoría de los pacientes cumpliendo ciertos requisitos. Una valoración mecánica prolongada va a tener un compromiso de la reserva pulmonar. Esta va a requerir de un tratamiento más gradual con ejercicios ventilatorios progresivos y apoyo de broncodilatadores. Para iniciar el destete se requiere una regresión parcial o total del cuadro que llevó a instaurar la ventilación mecánica. Y vamos a ver también lo que es la estabilidad hemodinámica, una FIO menor del 50%, con una PIB igual menor y que sea a 5 centímetros y sus parámetros de apoyo ventilatorio igual tienen que ser mínimos. En este cuadro podemos ver la frecuencia respiratoria que tiene que estar dentro de 12 a 30 minutos por minuto. El volumen corriente en 4 ml por kilogramo, un volumen minuto de 5 a 10 litros, una capacidad vital de 10 a 15, una presión negativa inspiratoria del menos de 20 centímetros de agua, una distensibilidad dinámica mínima de 25 ml por centímetros de agua, un cociente de frecuencia respiratoria volumen total a menor a 100 respiraciones por minuto por litro y una resistencia del sistema menor a 5 centímetros de agua. Los pacientes también pueden ser clasificados en 3 grupos basados en la dificultad y la duración del proceso de destete. Aquí vamos a ver en este cuadro una clasificación del destete según el proceso. Le vamos a llamar destete simple a lo que es el destete y la extubación exitosa en el primer intento sin tener ninguna dificultad. El destete difícil lo vamos a clasificar cuando falla en el primer intento y se requiere hasta 3 intentos separados o 7 días para hacer este proceso. Y el destete prolongado es cuando se realiza por lo menos 3 intentos de destete y requiere más de 7 días para realizar este proceso. Vamos a ver lo que son métodos de destete. Aquí dentro de los métodos de destete tenemos el retiro gradual del soporte, programando el soporte en un modo determinado según el equipo con el que contemos, hasta lograr una ventilación minuto espontánea que asegure una buena ventilación. Aquí vamos a poder sincronizarle a la ventilación mecánica en modo ventilación mandatoria intermitente sincronizada. Sí, aquí es una combinación de la respiración de la máquina y la respiración espontánea del paciente.
Está sincronizada con el esfuerzo del paciente. El paciente aquí va a determinar el volumen tidal y la frecuencia de la respiración espontánea que él va a tener y una frecuencia respiratoria base. Tenemos otro método de destete que es la presión positiva continua en las vías aéreas, como conocemos como el CPAP. El CPAP es la aplicación de una presión positiva constante en las vías aéreas durante un ciclo respiratorio espontáneo. En este modo nos va a proporcionar una asistencia inspiratoria, por lo que, lo que necesita que el paciente tenga igual un estímulo respiratorio espontáneo activo, es decir, que él puede respirar por sí solo. Dentro de las ventajas de utilizar el CPAP tenemos que reduce las atelectasias. Además, mantiene y promueve el funcionamiento de los músculos respiratorios y pueden usarse en los destetes ventilatorios. La desventaja del CPAP tenemos que la aplicación de la presión positiva puede causar una disminución del gasto cardíaco y incrementar la presión intracraneal y puede producir un barotrauma pulmonar. El tubo en T, que ahora no es muy común, al ser utilizado, pero también lo podemos, en ciertas unidades aún lo siguen haciendo. Aquí tenemos que el paciente le vamos a retirar del ventilador por un tiempo, que se incrementa progresivamente. Le vamos a alternar con la reconexión al ventilador hasta conseguir una autonomía ventilatoria del paciente. La ventaja del tubo en T tenemos que permite que los periodos de respiración espontánea se alternen con periodos de descanso cuando el paciente es reconectado al respirador. Esta ofrece poca resistencia al flujo de gas y no supone una carga extra del trabajo respiratorio, ya que no hay ni circuitos ni válvulas del respirador. Y por último tenemos la extubación. Esta es un proceso que una vez que el paciente es capaz ya de mantener su respiración espontánea, vamos a decidir si es necesario que se mantenga la intubación endotraqueal o puede ser extubado con garantías de ya no precisar una reintubación. En primer lugar, tenemos que vamos a planear si el paciente tiene algunas lesiones en la vía aérea superior, que esto van a hacer que aumenten la posibilidad del colapso post-intubación. Los pacientes más proclives a esta posibilidad son aquellos que han precisado intubación por obstrucción de la vía aérea superior y estridores, así como aquellos sometidos a intubaciones muy prolongadas. Aquí se va a valorar 3 aspectos para relacionar si es que va a haber un fracaso o no en la extubación. Aquí vamos a tener que valorar el nivel de conciencia, es decir, que el paciente esté despierto, en la eficacia de la tos y el volumen y características de las secreciones traqueobronquiales. Vamos a continuar con la sincronía ventilación paciente. El objetivo principal de la ventilación mecánica es reducir el trabajo respiratorio y mantener un adecuado intercambio gaseoso. Vamos a ver que alrededor del 50% de los pacientes que ingresan a la UCI van a requerir del apoyo de ventilación mecánica. Dentro de las principales complicaciones al uso de la ventilación mecánica se pueden presentar 2 situaciones. La sincronía entre el ventilador y el paciente y el tratamiento inadecuado de la sincronía ventilación paciente. Dentro de la sincronía entre el ventilador y el paciente, ya que genera el uso prolongado de la ventilación mecánica, mayor uso de sedantes y analgésicos y además prolonga el tiempo de estancia hospitalaria del paciente. En el tratamiento inadecuado por asincronía ventilación paciente, tenemos como consecuencia el uso inadecuado de los fármacos sedantes. Vamos a tener 2 definiciones, la cual es la interacción paciente-ventilador. Se dice que es sincrónica cuando el ventilador mecánico es sensible al esfuerzo del paciente, el flujo del gas generado es suficiente para cubrir las demandas y la inspiración mecánica actúa con la fase inspiratoria neural. La sincronía ventilación paciente se va a definir como el desajuste de la respiración del paciente, la fase neural, es decir, su fase fisiológica, y la respiración mecánica que está dada por el ventilador. Las causas de la sincronía ventilación paciente.
se van a presentar por dos factores, por la programación del ventilador mecánico y la deficiencia en su monitoreo, y por factores derivados de los procesos fisiopatológicos del paciente. Dentro de los procesos fisiopatológicos del paciente vamos a englobar tres situaciones: la programación del inicio y el término del esfuerzo inspiratorio, así como del ciclado del ventilador mecánico. 2, el origen de la demanda ventilatoria del paciente y la suficiencia en el flujo del gas generado por la máquina. Y 3, las técnicas y tratamientos de sedación. La sincronía se va a dividir en dos grupos: los relacionados con el paciente y los generados por el ventilador. Dentro de los factores relacionados con el paciente, están directamente relacionados con los mecanismos de control fisiológico que conserva el paciente ventilado y que le permite tener una interrelación del control dinámico con el ventilador. Dentro de los factores que pueden estar relacionados son las alteraciones del centro respiratorio, alteraciones de la mecánica pulmonar y enfermedades preexistentes. Ya. En este cuadro vamos a ver los factores que están relacionados con la sincronía, relacionados con el paciente. Como dijimos, el cerebro va a ser, el tallo cerebral va a controlar lo que son los mecanismos respiratorios, y cuando hay una alteración en ellos puede haber una sincronía. Las alteraciones mecánicas respiratorias que pueden producir el tiempo inspiratorio prolongado, y las enfermedades preexistentes, por ejemplo, sepsis, enfermedades pulmonares obstructivas, enfisemas, que pueden desarrollar asincronías. Ya. Dentro de los factores relacionados con el ventilador mecánico, vamos a ver que la sincronía ventilación-paciente va a requerir de un ajuste adecuado del ventilador mecánico, el cual debe ser sensible al esfuerzo respiratorio y a la demanda del flujo del paciente. Dos factores principales son los que se deben considerar: las alteraciones en el trigger y vamos a ver que las alteraciones en el trigger va a haber una apertura en la válvula inspiratoria, mientras que en las alteraciones en el ciclado va a haber una apertura en la válvula expiratoria y al final de la inspiración. En el siguiente gráfico vamos a ver que las líneas que están con negrilla van a representar una fase inspiratoria y una fase expiratoria normal. Vamos a ver que hay una fase, el inicio de la inspiración, la presión máxima o presión pico, la presión meseta, y vamos a ver que hay la fase de expiración. En estas cuatro fases se van a presentar también las asincronías. Es decir, en la fase inspiratoria, en la presión máxima que va a ser determinada por el flujo, en la presión meseta y en la fase de expiración. En estas cuatro fases se van a presentar las asincronías que vamos a ver a continuación. Bien. Es importante que haya una sincronía con la ventilación mecánica, ya que esta va a proporcionar oxigenación y ventilación al paciente. Es el mejor indicador de la capacidad funcional del paciente. Vamos a ver que hay una mejoría del proceso patológico que lo llevó a la necesidad de soporte, y va a haber también un éxito en el retiro del ventilador mecánico. Ya, vamos a ver los tipos de asincronías. Hay 4 tipos de asincronías, como les mencionaba, las cuales van a estar presentes en las 4 fases de la curva de una respiración normal. Dentro de los tipos de asincronía que se presentan, van a ser en la primera fase, las asincronías que se van a presentar son asincronías con trigger o de inicio inspiratorio. Y estos van a depender de dos factores, tanto del paciente como del ventilador. Dentro del paciente va a depender de la capacidad del paciente al generar el esfuerzo respiratorio, y del ventilador al responder a un estímulo por flujo, presión o tiempo en el inicio de la respiración. Ya, ahí vamos a ver que va a suceder 3 situaciones. Se va a presentar una aparición de la presión intrínseca al final de la estación, o un autopif, es decir, cuando en la fase expiratoria no va a llegar al punto cero y va a haber un atrapamiento.
En el doble Tiger, esta es consecuencia de una programación errónea de los parámetros del ventilador y va a aparecer cuando la sensibilidad programada es mayor que las necesidades del soporte, que genera un exceso de volumen y flujo. Y el auto Tiger, la programación del Tiger muy sensible a factores intrínsecos o extrínsecos al ventilador mecánico. Vamos a ver que normalmente las personas vamos a respirar normalmente con presión negativa, mientras que cuando estamos sometidos a un ventilador, las presiones van a ser positivas. Y en estas fases van a presentarse estas asincronías. Las gráficas que presento a continuación son las asincronías, como les mencionaba, de doble Tiger, de auto-PIF y también del trigger, en la cual vamos a ver, en la primera, vamos a ver que en la que está marcada con rojo, vamos a ver que ahí se van a presentar dos curvas positivas continuas, sin haber una fase de expiración. Es decir, se va a presentar cuando el paciente ya puede inspirar y se van a presentar dos inspiraciones seguidas, sin una fase expiratoria. Ya. El siguiente gráfico de auto Tiger, en la parte inferior, vamos a observar que hay un atrapamiento, lo cual no va a permitir que llegue a la fase 0 y eso se va a denominar auto Tiger. Perdón, auto PIF. Ya. Las asincronías con flujo o de demanda que se van a presentar en la segunda fase se originan de la incompetencia del ventilador para cumplir las demandas del paciente. En este fenómeno es observado cuando el flujo al final de la inspiración no llega a 0, como les había mencionado, ocasionando un auto-PIF. Y esto va a generar un aumento de la presión inspiratoria pico y de cada siguiente ciclo respiratorio. Esta sincronía se va a ver comúnmente en las obstrucciones de la vía aérea, en pacientes con asma, enfermedades obstructivas crónicas y en la hiperinflación dinámica. En la gráfica vamos a ver que en el eje de las Y y las X, en las coordenadas, en la fase, no va a llegar la fase expiratoria al punto 0, y en lo cual va a haber atrapamiento formándose un auto-PIF. Las asincronías de término, que estas se van a presentar en la tercera fase, este tipo de asincronías van a ocurrir al final de la inspiración y el inicio de la expiración. Estas se pueden presentar de manera temprana o tardía. En la forma temprana se van a caracterizar porque el flujo durante la inspiración es detenido antes del tiempo inspiratorio, mientras que en la segunda el flujo inspiratorio continúa aún cuando el esfuerzo expiratorio ya se ha iniciado. Las asincronías de término en la tercera fase. Estas se van a presentar al final de la inspiración y el inicio de la expiración. Se puede presentar de manera temprana o tardía. Las asincronías expiratorias, estas se van a presentar en la cuarta fase. Ya. Van a aparecer cuando durante la etapa final del ciclo el esfuerzo generado por el paciente limita o prolonga el tiempo expiratorio. Y en la primera generalmente se ocasiona un auto-PIF y en la segunda no ocasiona complicaciones en el paciente, al menos que el esfuerzo inspiratorio inicie antes del término de tiempo expiratorio. Esto puede ocasionar una hipoventilación. El diagnóstico y tratamiento para estas asincronías están basados en 3 pilares: una pseudoanalgesia adecuada, una programación adecuada del ventilador mecánico y la estabilidad hemodinámica del paciente y su monitorización continua. Ya. Dentro de la evaluación de la pseudoanalgesia, para evaluar si un paciente para determinar el grado de sedación o el estado de agitación del paciente, vamos a utilizar las escalas de Ramsay o las escalas de SAS que comúnmente utilizamos en las unidades de cuidados intensivos, y con esto determinar si el paciente está agitado o está en sedación profunda.
De Jong y Kuhl desarrolló una escala de valoración específica para evaluar la sincronía con el ventilador y ellos toman en cuenta 4 parámetros. El primero, que son alteraciones en alguna fase de la ventilación mecánica, es decir, en la fase de inspiración, en la presión pico, en la meseta o en la fase expiratoria. 2, la frecuencia respiratoria que no sea mayor a 30 respiraciones por minuto y que estas no sean programadas. 3, la presencia de tos. Y 4, el uso de músculos accesorios con la respiración. Ya. En un estudio realizado en la década pasada por Krebs y Kuhl, se demostró una estrategia de sedación basada en la suspensión diaria de manera progresiva hasta un nivel del despertar, reduciendo los días de ventilación mecánica y la estancia en la UCI, y con ello minimizar las complicaciones y la mortalidad en general. Y ellos recomiendan lo siguiente. Primero, definir un puntaje de escala de sedación utilizando las escalas de Ramsay o SAS. 2, una vez evaluado el nivel de sedoanalgesia, es necesario realizar los ajustes de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente. Si es mayor al deseado, vamos a reducir la infusión en un 25% y vamos a evaluar cada 2 a 4 horas. Si es menor, al contrario, vamos a aumentar la infusión en un 25% y vamos a evaluar en el mismo intervalo, es decir, de 2 a 4 horas. En pacientes que han recibido sedoanalgesia durante varios días se puede hacer lo siguiente. Vamos a observar y ver si aparecen síntomas de supresión farmacológicas por las benzodiazepinas o los opioides, y si recibió analgesia intravenosa continua por más de 96 horas, se recomienda la suspensión gradual en intervalos que controlen los síntomas. Cuando aparecen estas asincronías entre el ventilador y el paciente, vamos a hacer una evaluación de los mismos, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer la evaluación de los triggers? Pueden ser inefectivos y estos se van a presentar como una deflexión negativa en la curva de presión, y esto se va a presentar durante la inspiración. Como vemos en el gráfico, hay una depresión negativa, ¿sí? En el cual se va a presentar una curva. Si ustedes observan en el eje de las X, de las coordenadas de las X, se va a presentar una deflexión de presión negativa, y esa deflexión se va a denominar trigger. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas? En pacientes con automatismo respiratorio inadecuado, en pacientes con hipocapnia, volúmenes corrientes altos, sedación inadecuada, altos requerimientos de asistencia ventilatorias, fugas y la presencia de autopista. Como el tratamiento que debemos dar si observamos estas asincronías, va a ser evaluar el nivel de sedación y analgesia, y vamos a hacer reajustes de acuerdo a la demanda del paciente, y vamos a monitorear el esfuerzo respiratorio y vamos a programar y reajustar los modos ventilatorios en el ventilador. Ya. Si se presentara doble trigger, como les decía, son 2 inspiraciones seguidas sin la fase de expiración, y estas van a ser una deflexión positiva. Es decir, van a ocasionar 2 inspiraciones seguidas. Ya. El tratamiento, de igual manera, vamos a ajustar el flujo y el volumen a las necesidades del paciente. Vamos a corregir las causas de la hipoxemia y vamos a ajustar la sedación si el caso lo amerita. Dentro de las causas vamos a ver que el paciente con demanda a esfuerzos respiratorios, el tiempo inspiratorio corto, en hipoxemias, en la baja fracción inspirada de oxígeno inadecuado, y las fugas del circuito y el autopip. En la bibliografía indica que el doble trigger sí puede ocasionar lesiones en el paciente. La evaluación del flujo inspiratorio. Esta se va a presentar de una forma cóncava en la curva de la presión durante la fase inspiratoria, es decir, se va a deprimir acortándose hacia la derecha. Las causas por las cuales se pueden presentar esto van a ser el incremento del esfuerzo expiratorio,
y va a estar ocasionado por el déficit de soporte que ofrece el ventilador, programación incorrecta del flujo inspiratorio durante la ventilación controlada por volumen, el paciente con ventilación controlada por presión, indicando un flujo inadecuado. El tratamiento, vamos a evaluar las curvas de presión, vamos a verificar los parámetros en el ventilador, como es el tiempo inspiratorio, y vamos también a observar los niveles de sedación y agitación. Ya. La evaluación de la fase de expiración. La curva del flujo durante la fase de expiración no regresa a la línea base y generalmente las causas se pueden presentar cuando el paciente tiene un automatismo respiratorio, el inicio del siguiente ciclo antes del término de la fase expiratoria y término prematuro o retardado. El tratamiento para esta asincronía va a ser monitorear al paciente y observar si hay la presencia de autopif y ajustar el trigger, el flujo pico, el patrón del flujo, la presión meseta, el tiempo inspiratorio y la frecuencia respiratoria. Y vamos a manejar la presencia de autopif. Muchas gracias.